Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Y hoy vamos a hablar de otro de los elementos del ecumenismo, el sincretismo. Sincretismo religioso. El sincretismo religioso es una variante del ecumenismo religioso. Entendemos por sincretismo religioso un conjunto de corrientes religiosas que se combinan, se unen, forman una estructura, forman toda una serie de variedades de contenidos de distintas naturalezas. Es decir, es un contenido eminentemente de una mezcla de distintas religiones. Mezcla de distintas religiones. Distintas religiones o creencias que tienen su origen en la tradición, en las costumbres, en la cultura de los pueblos, y que el sincretismo se caracteriza por ser un movimiento politeísta. Siempre ha contaminado la doctrina cristiana. Siempre ha permeado todo lo que se indica y enseña en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y hay muchos sincretismos que empezaron al inicio de la Iglesia. Por ejemplo, el helenismo es un sincretismo, aunque es dentro del campo de la filosofía. Hay un sincretismo eminentemente religioso del helenismo, es decir, de los griegos, toda vez que los griegos, al igual que los romanos, tenían infinidad de dioses. Pero hay otras variables, como es el caso del gnosticismo, la parte del desarrollo cognitivo del ser humano, el conocimiento filosófico, humanista o cualquiera de las variaciones de todos los conocimientos humanos. El maniqueísmo es otra. Los judaizantes, otra. Hay una cantidad de variantes que forman un sincretismo cuando se unen. El sincretismo religioso puede ocurrir por muchas formas, por muchas relaciones, por muchas uniones, por muchas formas de ver un sistema religioso que emana de todas las percepciones, del conocimiento, de la experiencia, de la percepción de distintas culturas que llegan al ser humano y las convierten en religión. Y las convierten no solamente en religión, sino en una forma de llevar un sistema de vida religioso. Podríamos indicar cantidad de sincretismos. Por ejemplo, los egipcios tenían una infinidad de dioses y cada dios tenía una especie de culto, de rito, formaba una religión y se unían. Sincretismo. Los mismos babilonios tenían infinidad de dioses, se unían. Lo mismo los griegos y lo mismo los romanos. Y el sincretismo religioso tiene un momento en que se estructura tanto, se le da tanta validez, se recibe tanto apoyo, el crecimiento del sincretismo en todo el Imperio Romano es prácticamente una cúspide, es una torre, es un cimiento, es algo que lograron empatar para así dominar el mundo. Y
el punto en que el sincretismo hace efecto e impera, gobierna y se decide una serie de dogmas, de doctrinas, de teologías, de conocimientos, es precisamente cuando en el año 325, por dirección de Constantino el Grande, se une, oígase bien, la política y lo religioso. Y al unirse lo político y lo religioso, quedó en un tercer plano la doctrina cristiana. La doctrina cristiana que se enseñó durante los 300 primeros años, Jesús, los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Y que al unirse la política con la religión, como indiqué, el cristianismo quedó en un tercer plano. Muchas veces, en el periodo de la Edad Media, que es donde reina el religiosismo, el sincretismo, las Sagradas Escrituras no se volvieron a estudiar. No se explicaba el Evangelio de Cristo. No se vivía el ejemplo de Cristo. No se asimiló el testimonio de los apóstoles, ni de los padres apostólicos, ni de los padres de la iglesia, sino que se entregaron a vivir filosofías de hombres, culturas de hombres, tradiciones de hombres, toda una serie de convivencias con unos parámetros que no eran los indicados por la Biblia. Por fortuna vino la Reforma y se arregló 12 años de oscuridad. Y han pasado 500 años de la Reforma y hoy, desde finales del siglo XX y hoy en inicio siglo XXI, el sincretismo está haciendo estragos en muchas denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes. Para alguna persona que de pronto no ha percibido bien lo que es un sincretismo, voy a compartirles una ilustración. Considero que nos puede ilustrar más para entender ese sincretismo. ¿Ustedes han degustado un suculento salpicón? Sí, es delicioso. Tiene muchas frutas. Tiene especies aromáticas. Es difícil de saborear la sustancia o el componente natural de cada fruta. Todo es un revuelto. Bueno, en Colombia hay un plato muy típico que en todas las regiones es diferente, pero eso también es una ilustración. El sancocho. Allá a la olla se le echa una cantidad de cosas y es delicioso, ¿cierto? Eso en el salpicón es exquisito y en el sancocho es espectacular. Pero ¿sabe qué, amigo oyente? En el cristianismo no hay sincretismo. El cristianismo excluye una serie de religiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pienso que después de estos dos ejemplos vamos a entender alguna parte temática de lo que es el sincretismo. Reitero que es un elemento, una ideología, una corriente religiosa que ha hecho mucho daño al cristianismo, ha permeado muchas denominaciones y muchas denominaciones llegan hasta la apostasía. Y llegan hasta estar haciendo enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia, que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, que nada tienen que ver con la doctrina de la salvación. Miremos en primer lugar. El sincretismo religioso se refiere a una fusión o combinación de dos o más sistemas de creencias religiosos.
De tal manera que esta combinación genera un sistema, un contenido que tiene de todo y que por contener de todo el sincretismo religioso contamina el Evangelio de Jesucristo, contamina las enseñanzas del Evangelio. Este sincretismo religioso ha aparecido a través de la historia y ha ido integrando, reuniendo todo un sistema de sistemas religiosos que se dan a conocer por medio de simbologías, por medio de rituales, por medio de tradiciones religiosas y por medio de una fe distorsionada, una fe en la fe, una fe en una institución, una fe en un contenido humanista, una fe en un contenido de cultura, una fe muchas veces en la misma persona, pero no una fe en Jesucristo, que es el único Señor y Salvador nuestro. Hay una serie de, llamémoslos, de sistemas o de características de este sincretismo religioso. Esto nos va a permitir ir entendiendo lo que es esa unión de sistemas religiosos que dañan la doctrina cristiana, la permean, la tergiversan, la desvían. Y en un primer lugar debemos entender ese término del sincretismo, que es una combinación de sistemas religiosos. El sincretismo, amigo oyente, no se limita a la manera de coexistir permanentemente en la unidad de la palabra de Dios, sino que nos lleva a una coexistencia de un número o sinnúmero de sistemas religiosos. Llámese cristianismo, mariología, santología, vudú, meditación trascendental, Hare Krishna, islamismo, brahmanismo, bueno, budismo, de todo. Me hago entender en esto, es una unión de cada religión, toman un poquito. Qué peligroso es eso. Creación de nuevas prácticas. Es otra característica, la segunda. La combinación de todos estos sistemas religiosos llevan a la creación de un nuevo sistema religioso. Y eso sí que polula en las denominaciones llamadas cristianas. Hay un sinnúmero. Por ejemplo, hay 5 sistemas religiosos que han creado su propia Biblia, que tienen un sistema distinto al sistema, por ejemplo, politeísta, y que estructuran una nueva religión, una nueva práctica, con nuevos rituales, con nuevos símbolos, con una cantidad de sinnúmero de tradiciones. En el mundo, dentro de las denominaciones cristianas protestantes, hay 5 y son bastante fuertes en el mundo. Miremos otro ejemplo. El sincretismo religioso tiene un contexto histórico. El sincretismo religioso ha sido común dentro de toda la historia de la humanidad, especialmente en la Edad Media. Y si nos remontamos a nuestra historia en Colombia, durante toda la colonia, aún durante mayor parte de la época republicana. Tal vez fue un paso muy avanzado la Constitución de 1991, la actual Constitución vigente en Colombia,
separó la iglesia del Estado. Y hoy la iglesia cumple su deber de presentar el Evangelio de Cristo y de llevarlo a todo el mundo por medio de su liderazgo que prepara o discipulado. Ese contexto histórico-religioso imperó durante 12 siglos a la cabeza del pontífice romano. Y en Colombia, durante todo el periodo de la colonia, 300 años, y prácticamente casi 200 años de la época republicana. Pero hoy, si contextualizamos este punto, en Colombia, no más, por no ampliar de Sudamérica, el sincretismo religioso está haciendo un gran daño a la verdadera enseñanza y evangelización de la palabra de Dios. Porque muchas denominaciones, y no pocas, se han permeado de muchos sistemas religiosos que vienen de otras religiones. En cuarto lugar, hay una influencia muy fuerte a través de la historia, que es el impacto cultural que causa en las nuevas generaciones, en las nuevas formas, a veces hasta de la misma enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces es el impacto cultural. Y entonces se le va adicionando cosas que no forman parte ni del el estudio de la palabra de Dios o de la enseñanza de la palabra de Dios, ni a veces del culto. Por ejemplo, un elemento muy importante dentro de lo que es el servicio dominical es la música. Y muchas veces lo que llamamos adoración y alabanza empiezan a formar parte del ritual y del culto, y muchas veces en algunas denominaciones la gente le impacta más la música, el grupo, la escenografía que la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es lo que es un sincretismo, porque la palabra de Dios no puede dejarse a un lado. Está bien la música, está bien la alabanza, está bien toda una serie de rituales y de cultos que se hacen. Está bien, pero lo que no está bien es que se le dé más importancia a esa parte de escenografía, de música o incluso a veces del texto, y se desconozca lo que enseña las Sagradas Escrituras. Ese impacto cultural es una de las características del sincretismo. Entonces, es muy importante porque eso es lo que está precisamente permeando hoy ese impacto cultural en muchas denominaciones. Quinto, hay una diversidad de manifestaciones. ¿El sincretismo puede manifestarse en diversas formas? Claro, claro que sí. Eso es verdad. Pero el sincretismo no puede de ninguna manera permearse en la verdadera proclamación y enseñanza y vivencia del Evangelio de Cristo. El sincretismo lleva a una adaptación y la sociología religiosa la ha denominado inculturización. Dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Entonces, ojo, amigo oyente, la diversidad de manifestaciones que hoy existen en algunos cultos, en algunas denominaciones, la misma cultura, la misma modernidad o posmodernidad van desplazando de una u otra forma la verdadera enseñanza
de las Sagradas Escrituras. Hoy, en muy pocas iglesias se ven hacer el estudio de la palabra de Dios en forma expositiva, que consiste en que tú tomas un texto de la Biblia, empieza a leerlo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y empezar a explicar palabra por palabra siguiendo el texto bíblico hasta que agote 2, 3, 4 versículos y contextualizando con la palabra de Dios. En otras palabras, hoy no se enseña la Biblia en forma expositiva. Vamos a mirar ahora qué ocurrió en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, que a propósito hay más de 16 programas en el canal Juan de Jesús Sánchez, en donde expongo durante 16 programas toda la Reforma Protestante. Y lo que la Reforma Protestante habla del sincretismo es que en todo el movimiento protestante, en toda la doctrina protestante, en toda la teología protestante, en toda la enseñanza de las iglesias reformadas, se desecha, se excluye, se saca el sincretismo. Porque el sincretismo se estudió en la Edad Media, se compartió y la iglesia se volvió en esa época sincretista, una unidad formada por cantidad de formas religiosas. Pero la Reforma Protestante, con fundamento en las palabras de Dios en las Sagradas Escrituras, excluyó todo religiosismo, todo sincretismo, todo laicismo, todo secularismo, para solamente centrarse en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso se habla de las 5 solas. Sola Escritura, no solos tratados, no. Los tratados me sirven para orientarme un poco más en la interpretación de la Sagrada Escritura. Solo Cristo. Pero hoy en muchas enseñanzas el centro es las necesidades del hombre y no Cristo, que es el que colma, limpia, borra y nos transforma en verdaderos hijos de Dios. Entonces, por eso el ecumenismo en la Reforma se excluyó, y al excluir el ecumenismo religioso, excluyó todo sincretismo. Solamente es Cristo, solamente es las Sagradas Escrituras, solamente es la gloria para Dios, solamente es la fe en Jesucristo, solamente es el Evangelio de Jesucristo. Y en la Reforma se trabajó en gran manera. Muchos grandes predicadores que ustedes los van a encontrar en esa enseñanza de 16 programas sobre la Reforma Protestante, sus antecedentes y todo lo que ocurrió en el siglo XVI, ahí van a encontrar, y ahí no van a ver ustedes sincretismo. Lo que van a ver es la enseñanza de la doctrina cristiana enseñando el Evangelio de Cristo. Muchas posiciones se han dado, amigo oyente, sobre lo que es el sincretismo. Y hay algunos estudios que podríamos mirar desde una perspectiva teológica. Digamos que el sincretismo religioso, como lo dijimos, se refiere a una mezcla o a una fusión de distintas creencias religiosas.
Pero lo que no podemos olvidar son todos esos elementos del religiosismo, del sincretismo religioso, que hacen que no se estudie la verdadera Sagrada Escritura. No olvidemos que el sincretismo es una mezcla de distintas creencias religiosas. No olvidemos que el sincretismo es la unión de prácticas y de religiones paganas o de concepciones y de religiones o ritos cultuales emanados de la voluntad humana. Hay elementos muy seguros que nos llevan a no ser sincretistas religiosos, sino que para ser verdaderos cristianos, reitero, es la doctrina y la teología de la Reforma. Sola Escritura, solo Cristo, sola fe, solo la gloria para Dios. Esos son elementos que hay que tener en cuenta. Es muy importante, amigo, tener presente que hay algunos sistemas religiosos que se han involucrado dentro del cristianismo. Y les voy a leer unos que son muy usuales, se dan muchas veces en las denominaciones cristianas protestantes. Miren, hay algunas denominaciones que se han dejado infiltrar, permear, contaminar de la santería. La santería es el resultado de las costumbres, de los regionalismos, de las cosas, de los sentimientos o las emociones de los hombres, y a veces eso aflora en algunas denominaciones o en algunos creyentes, pensando que eso agrada a Dios. Lo que están haciendo es unos rituales que tienen más de santería que del estudio de la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios. Hay otro, el vudú. Esta es una mezcla de religiones africanas y especialmente en la iglesia latinoamericana ha sido permeada por una serie de ritmos musicales, incluyendo danzas. Entonces, muchas veces la música o los ritmos y algunas expresiones como la danza realmente no es de rigurosidad de lo que es la naturaleza, la enseñanza y la vivencia del creyente, del que cree en el Evangelio de Cristo. Entonces, se va permeando, se va haciendo ahí nidito y eso a veces gusta. Una de las cosas tremendas que está también invadiendo y que a veces no nos damos cuenta es el budismo zen. Y aquí hay una serie de ritos, de manifestaciones corporales o de palabras que se identifican o con el budismo, una cuestión trascendental, de meditación trascendental, o del Mahayana, que son cuestiones hindúes, de influencias incluso taoístas, religiones de la India y de la China, e incluso religiones muy fuertes, como es el caso de la China, el confucianismo. Confucianismo. Hay una serie, cuando uno ve ciertas manifestaciones en algunas denominaciones, y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy músico profesional, estudié
en la Universidad Nacional, en donde lo forman a uno para conocer los diferentes ritmos y géneros musicales a nivel mundial. Por eso lo sé. Además, porque si no lo sabían, yo duré 5 años y medio congregándome en una religión hinduista. Y conozco, por eso lo digo, se identifican con elementos budistas, con elementos del Mahayana, del taoísmo, del confucianismo y de otras religiones. Hay algo que es relacionado con un espiritismo, llamémoslo así, no espiritualismo, espiritismo es distinto, que es lo relacionado todo con lo que nosotros conocemos de la nueva era. La nueva era. Son movimientos espirituales combinados con diferentes tradiciones religiosas, con diferentes concepciones premetafísicas o metafísicas, como el caso de la astrología, el caso de la meditación trascendental, el caso de la curación holística. Y ese movimiento de la nueva era ha causado muchas cosas en muchas denominaciones negativas. Digamos que ya para ir concluyendo, y el propósito de estas enseñanzas, de compartir estos contenidos que Dios me ha dado, no puedo guardarlos, porque ya en mi tumba no puedo hablar de lo que Dios me dio en conocimiento, lo comparto con ustedes. Es posible que de pronto a algunas personas les incomode, pero yo soy muy cuidadoso porque yo tomo los textos, los estudio, los ordeno, hago mi PowerPoint, mi resumen y les comparto a ustedes. Pero el sincretismo religioso tiene, digamos, unos beneficios, pero que son negativos para el cristianismo. Entonces, el sincretismo promueve toda una cantidad de denominaciones que dicen ser cristianas, que no lo son, o que dicen enseñar el evangelio, pero que no lo enseñan, o que dicen llevar una vida, pero que no la viven conforme lo que enseñan. Entonces, eso, un efecto negativo es que se nos va convirtiendo en nosotros la tolerancia. Y el cristianismo excluye la tolerancia, si ustedes no lo sabían. O es cristiano o no lo es. O pone los dos pies en el reino o ponga mejor los dos pies en el mundo. Pero la tolerancia es una de las cosas que muchas veces nosotros lo hacemos, toleramos y nos dejamos llevar. Otra forma, llamémoslo así, negativa pero que gusta, porque tolerar pues es una virtud, ¿no? Pero en el cristianismo ahí es que reprimir el pecado, exhortar a la persona pecadora para que vuelva nuevamente a una restauración. El sincretismo también fomenta, como que crece, como que abunda, son las cosas nuevas, innovar cosas para el culto. Entonces el uno saca con una cosa, que una canción, que el ritmo de tal, que la danza de tal, que la enseñanza de tal forma. Entonces llevemos a un cuentachistes para que eche cuentos de acuerdo a lo que está en la Biblia. Eso se llama fomentar la creatividad y la innovación de un sincretismo que daña, en cierta forma, la enseñanza cristiana. Esto es duro, esto es duro. Miremos, hay otras, pero el tiempo no da sino para estas dos. Sin embargo, el sincretismo religioso puede, digamos, que tener ciertos desafíos y que a raíz de estos desafíos hay confrontación y que cuando se tiene una persona un conocimiento bíblico,
estructurado conocer la palabra de Dios, pues tiene una situación de poder ser más bien un efecto para bien. Por ejemplo, el diálogo interreligioso. Tú puedes hablar con un judío y si tú eres una persona estructurada en la Biblia, téngalo por seguro que el judío, si tú hablas bien, con argumentos, el judío puede aceptar. Un incrédulo, un ateo. Cuando uno le lleva una exposición bíblica sustentada, no que nos memoricemos el texto y lo repitamos con el ateo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya, punto. No, eso es bueno memorizar eso, pero hay que indicar por qué dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que enseñar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, el contexto geográfico, el contexto gramatical, el contexto semántico, el contexto lingüístico, el contexto teológico y, lo más principal, la vivencia. Eso es distinto. Cuando yo desmenuzo esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a empezar, ¿qué quiere decir todo? Puedo. ¿Quién es Cristo? Pero esa es la forma. Entonces, el sincretismo como un elemento o como una herramienta de poder llevar a personas incrédulas al Evangelio, lo debemos hacer con nuestro conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. No con religiosismos, ni con recitar versículos, ni con cantar canciones, ni con hacer, no, es con testimonio y con buena enseñanza. Tiene el sincretismo algo muy dañino, amigo oyente, pero muy dañino. ¿Y sabe qué es? La pérdida de la identidad. El sincretismo religioso nos lleva muchas veces, cuando el contenido de la enseñanza es humanista, es decir, se abordan las necesidades del hombre y, y cómo solucionar las necesidades del hombre en todos sus aspectos, usted pierde la identidad como cristiano, porque se va a identificar con las cosas humanistas para solucionar sus problemas. Increíble, pero esto es lo que más daña cuando uno pierde identidad. Cuando tú tienes identidad en Cristo, Dios te da sabiduría para poder predicar la palabra de Dios y poder, por lo menos si la persona no cree, dejarle esa semilla ahí en su corazón para que vaya cultivando y germine y dé fruto bueno en la época que a Dios bien lo tenga por su soberanía. Pero una de las grandes tragedias hoy, amigo oyente, de muchos cristianos, de algunas denominaciones, es la pérdida de identidad. Porque nosotros encontramos la fortaleza es en el poder de la palabra de Dios. Por eso este es el impulso en la palabra de Dios. No es para impulsarnos con energías raras, no, es para impulsarnos con la palabra de Dios. Y cuando estamos impulsados con la palabra de Dios, captamos el mensaje, estudiamos la palabra de Dios, nos subsumimos realmente en poder tener esa creencia en un solo Dios verdadero. Amigo oyente, yo lo invito para que usted realmente nunca pierda su identidad, nunca su identidad en Cristo. Cuando vaya a recibir la palabra de Dios, tenga cuidado y anote los versículos que toma el pastor para su predicación y examínela. El método bereano. El método bereano. Y examinar. Y eso le sirve a uno de mucho. Por eso toma uno apuntes. Cuando uno va a hacer una carrera, los apuntes son muy importantes porque uno anota lo que uno a veces no entiende, después lo estudia uno, lo compara, y esa es la forma de estudiar.
pero a veces a mí me da mucha tristeza. La mayoría, el 98% de las personas no llevan una libreta, ni llevan esfero, ni anotan los versículos. Si los anotan, no los estudian después. Entonces perdemos la identidad. En conclusión, el sincretismo religioso que forma parte, porque es una característica del ecumenismo, es algo tremendo para nuestra vida de creyentes del Evangelio. Porque es tanta la literatura y tanto el poder de las fuerzas religiosas que nos llevan a perder la identidad en Cristo. Y si perdemos nosotros la identidad en Cristo, entonces nosotros nos identificamos con otros movimientos eminentemente religiosos. Este es un tema muy importante para reflexión y espero que en verdad, amigo, tú puedas tener esa identidad en Cristo, para que teniendo la identidad en Cristo, tú pierdas esa identidad con las cosas del mundo. Filosofías vanas, humanismo, tradiciones, cultura, costumbres, ritos, cultos, todo eso. Sino que tú tengas la identidad en Cristo Jesús como tú lo sientas en tu corazón por ser hijo de Dios y salvo por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Bendiciones, gracias a usted, amigo oyente, por sus mensajes. Damos gracias a Camila en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad si el Señor así no lo concede.